Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a mostrarles cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, homogéneo, utilizando NumPy. Entonces, el problema, ejemplo, es este, x' igual a veces x, donde a es esta matriz de componentes reales, más que todo enteras, de componentes 1, 1, 4, 1. Entonces, con NumPy, pues, como saben, la solución de ese problema eh, viene dada por esta forma general. Voy a copiárselas acá. Esa solución que buscamos es, esa solución general es x igual a eh, cita, mm, cita, cita super 1 por e a la r sub 1 por t, c1 veces esta función, ya les muestro esta ahora, aquí lo estamos copiando en LaTeX, entonces x igual a c1 veces cita 1 e a la r1 por t, donde cita 1 es un vector, en este caso de dos componentes, y r1 es un número real, y estamos así diciendo que la solución es de forma exponencial. Son múltiplos escalares de un vector, donde el escalar es una función exponencial de t. Y la segunda parte de la solución general es c sub 2 veces cita super 2 por e a la r sub 2 de t. Y, y estos cita y estos r son en realidad valores propios de la matriz de coeficientes, en este caso 1, 1, 4, 1. Entonces, el problema se resuelve cuando determinas a cita y a r. Entonces, para eso, pues, para determinarlos, importamos la librería NumPy y la vamos a denominar NP, y importamos de la librería NumPy, importamos el módulo lineal, que es para álgebra lineal, y lo vamos a importar como LA, una forma usual de denotar este módulo. Entonces, aquí ponemos que de NumPy importamos al lineal como LA. Esas son las dos importaciones que debemos hacer, y luego, bueno, creamos el arreglo a la matriz de coeficientes A. Entonces, A igual a np.array, la manera de crear una matriz en NumPy. Copiamos corchetes para la matriz, y dentro de la matriz, pues, copiamos dos pares de corchetes. El primer par es para la primera fila, que en este caso es 1, 1. Y el segundo par es para la segunda fila, que es 4, 1 en este caso, separando las componentes por comas, y así tenemos la matriz que la podemos visualizar. Miren que ese es nuestro arreglo de matriz de coeficientes. Así le hemos vuelto un arreglo de NumPy, una matriz de NumPy, 1, 1, 4, 1. Y luego, pues, utilizando el módulo E y G, nos permite, bueno, la función E y G, asociada al módulo lineal, esa función nos va a entregar los vectores y valores propios asociados a la matriz A. Pues, su argumento es la matriz A, y nos los va a entregar, miren cómo nos lo entrega, nos entrega una tupla en la que la primera parte de la tupla son los valores propios, y la segunda parte de la tupla es una matriz de orden 2 por 2, donde cada una de las columnas son los vectores propios.
son vectores propios asociados a esos valores propios. Entonces, lo que vamos a hacer es mejor separar los vectores de los valores propios. Entonces, le vamos a poner a los valores propios, llamémoslos R, conjunto R, y a los vectores propios, llamémoslos de pronto VR, vectores propios, o eigenvalores. Esto es con forma de asignación múltiple, LA.EIG, actuando en A, es decir, que cuando apliquemos la función EIG a la función del módulo lineal, A nos va a arrojar pues esta tupla, pero con este sistema de asignación nos va a poder separar de tal manera que R va a tener solo los valores propios y B sub R la matriz en la que cada una de sus columnas va a ser los vectores propios que queremos. Así, ejecutamos con Shift Enter y tendremos, miren que si le pido a R solito, me da los valores propios o eigenvalores de la matriz A, en este caso 3 y menos 1. Y si le digo B sub R, me da los vectores propios. En realidad, una matriz donde cada columna son esos vectores propios. La primera columna es el asociado al valor propio 3 y la segunda al valor propio menos 1. De tal manera que podemos llamar, vamos a coger a R1, nuestro primer valor propio, y R2, nuestro segundo valor propio. Y eso igual a, pues, R. De R vamos a tomar su primera componente y de R vamos a tomar su segunda componente. Recuerde que la segunda se denota con el ítem, con el índice 1 y la primera con el 0. Entonces, con esta asignación múltiple partimos ese arreglo que tienen los dos valores propios en dos números por aparte, R1 y R2, que van a ser nuestros valores propios. Miren que así R1 es 3 y R2 pues es menos 1. Una muy buena aproximación. Bueno, entonces hacemos lo mismo con B sub R para tener a cita 1. Vamos a ponerlo así, cita 1, x y 1, para el primer vector propio, el asociado a R1, coma, cita 2, el segundo valor propio, vector propio asociado a R2, y ese va a ser BR, su primera columna de la matriz, entonces 2 puntos, coma 0 para la primera columna, coma BR, entre corchetes, 2 puntos, coma 1 para la segunda columna. Y así ya tenemos separados las columnas de la matriz A, de tal manera que x y 1 es nuestro primer vector propio. Mírenlo acá, nuestro primer vector propio, el asociado a R1 y x y 2 o cita 2 va a ser nuestro segundo vector propio. Miren que las componentes, en esencia, miren que para cita 1, la segunda componente, punto 89, es el doble de la primera. Y para el segundo, la segunda componente es menos el doble de la primera. Esa relación entre ellas. Y nos dio decimales, aunque en este caso si lo haces de manera analítica, con el método usual encontrarás que estos vectores los hallas de componentes enteras. Lo que pasa es que el que lo entregue en forma decimal, la función EIG asociado al módulo lineal, es porque nos entrega los vectores propios de la matriz,
pero en forma unitaria, o sea, los normaliza. Entonces aquí lo que tenemos son vectores de norma 1, si querés lo puedes revisar, entonces con LA del módulo lineal, utilice la función norma para hallar la norma de un vector, en este caso de cita 1, y verás que la norma es 1, o sea, es un vector unitario, y lo mismo para el segundo, y verás que es un vector de norma 1, es decir, son vectores unitarios, que sirve para definir direcciones. Direcciones en el plano y en el espacio, en general en Rn. Entonces así ya tendremos nuestra solución que la podemos ya graficar, nuestra solución general, porque ya tenemos a los vectores y valores propios. Bueno, podemos definir así una función, pongámoslo, definamos la función solución, que como sabemos es una función de la variable t, entonces pongámosle la función x, que es una función de la variable t, y ella que retorna, ¿qué tiene que retornar ella? Pues tiene que retornar, pues si querés, previamente calculamos a x1, la primera componente del vector x solución, y calculamos a x2, la segunda componente del vector solución. X1 será entonces C1, C1 por cita 1. Bueno, como es un producto de un vector por un escalar, creo que no tenemos ningún problema de escribirlo con asterisco, y por la función exponencial np.exp de R1 por T, esa es la primera, ese es R1, X1, bueno, no, nos falta más C2 por cita 2 por np.exp, la función exponencial, y el argumento de ella sea R2 por T. Ahí sí tenemos a la primera componente. Y la segunda componente, pues podemos copiar. Bueno, en realidad aquí yo estoy tomando toda la solución en realidad, no la primera componente y la segunda, porque metí todo el vector x1, cita 1 y cita 2. Entonces, de pronto, si no quiero discriminar, ese sería el que debería dejar en la salida total. O sea que yo podría definir la función acá, tomar esta parte, control X, y listo, tener acá, dejarlo así. Entonces, para cada t tendría un valor, un vector, obviamente dependiendo de unos C1 y C2 prefijados. Entonces podrías tener un C1 igual 1 y un C2 igual a 1 también, un C2, para tener así la función bien definida, no por componentes, sino completamente así como la tenemos en nuestra expresión en LaTeX, acá, en su expresión vectorial, no por componentes. Y así tendríamos la función la función solución, la función general, definida en Python. Y si las quieres evaluar, bueno, pues entonces lo único que haces es a esa función x, la evalúas, por ejemplo, en 0, evaluarla en 0, entonces la exponencial se vuelve un 1 y nos quedaría simplemente, en este caso, como C1 y C2 son 1, nos quedaría simplemente la suma de los vectores. Y en este caso esa suma nos da 2.75 por 10 a la menos 6
1.78 por, en este caso, por 10 a la 0. O sea que nos da esencialmente el vector 0,1.78. En esencia, 1.78. Esa sería como en esencia la función evaluada en el 0 y así la podría seguir evaluando, por ejemplo, en 1 y así. Entonces así ves que la solución es de orden vectorial. O sea que lo que hemos obtenido es una función vectorial, que es la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Esta sería una manera. Entonces, y la otra, y si quieres a las funciones componentes, pues aprovecharte de esta función y, y decir, bueno, pues defines la función x1, la primera componente, que va a ser una función de t también. ¿Y qué es lo que haces? Pues que retorne, que nos retorne pues a la función x evaluada en t, y eso te va a dar un vector, y tomes de él pues su primera componente. Así aprovechas la función anterior y defines la primera función componente. Allá nos quedó. Entonces miren que cuando llamamos a x de 1, evaluada en 0, nos da el 0 que nos dio ahorita. Que nos da, miren que nos da 2.75 por 10 a la menos 16, que eso es esencialmente 0, el 0 de ahorita. Entonces así ya nos da, ya tenemos una función de valor real, porque es una función, la función primera componente de la función x, de la función vectorial x. Y de manera análoga, defines control C, control V, define la función componente 2, y para eso le pides, bueno, pues que a la función x tomes su segunda componente, que es un número real. Y así, pues si la evalúas a x2 en 0, pues obtienes el 1.78 original que teníamos antes. Entonces, mire que entonces si x lo evalúas en 0, te da un vector de componentes 2.77 por 10 a la menos 16 y 1.78 por 10 a la 0. Y las funciones componentes, pues claro, nos van a dar las componentes de este mismo vector cuando las evalúas a ellas mismas en 0. Así ya tendré las funciones componentes de la función solución de nuestro sistema. Y ya en el próximo video lo que les voy a hacer es, después de solucionarlo, utilizando, miren que NumPy, a través de Python, como librería asociada a Python, la librería de cálculo numérico, ya lo que vamos a hacer es, para este mismo problema, graficar la solución, que tenemos varios modos de graficación, dos modos en esencia, una en el plano x1, x2, en el plano de las funciones componentes, y otra en el plano x1t, para relacionar la función componente con el tiempo, y otra en el plano x2t para relacionar la segunda función componente con el tiempo. Muchas gracias.